Bienvenidos a Cadena OM. Hoy vamos a comenzar una nueva sección, se llama Invitación al Despertar. A lo largo de todas estas secciones, con nuestra amiga y compañera María José Orejudo Sanata, vamos a adentrarnos en el despertar de muchas personas. Hoy, por ejemplo, vamos a hacerlo con el despertar de Susanne Segal. Sanata, que es la directora de esta sección, es sanadora, guía de meditación, creadora de eventos y del proceso Power Love, que muy pronto nos va a hablar a todos aquí. Hace 18 años, durante el parto de su hija, tuvo una experiencia de despertar. Lo ha contado también aquí en la radio y seguro que también nos contará muy pronto más cosas. Y desde ese tiempo está dedicada a sanar su relación con el inconsciente y a acompañar a otras personas en el camino de la sanación y el despertar de la consciencia. Buenos días, María José Orejudo Sanata. Hola, Víctor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, hay un largo camino hasta llegar aquí. Momento para compartir ahora. Sí, encantada de presentar un poco a esta persona que ha sido pues muy valiosa para mí, su trayectoria. Hablamos de Susanne Segal. Susanne Segal. Susanne sí. Segal, cuéntanos un poquito por qué esta propuesta y por qué ella. Ya, pues mira, Víctor, pues como siempre pasan las cosas de casualidad, ¿no? Casualidad. Un día me encuentro con este libro, se llama Colisión con el infinito, una vida después de, más allá del ser personal, ¿no? Entonces ya solamente el título tiene un impacto en mí, ¿no? Entonces, lo busco, no está en España traducido, pero lo encuentro en Estados Unidos, así que, una persona muy cercana a mí me lo regala. Y pues aquí hay una historia preciosa de despertar de esta persona norteamericana. Ella es hija de inmigrantes europeos y su madre fue una superviviente del Holocausto. Wow. Entonces, pues ella desde muy pequeña tiene una relación con el dolor, con el miedo, que son su rito de paso, ¿no? Para llevar a, digamos, lo que le ha llevado en esa búsqueda, ¿no? Entonces, esta es de gran inspiración para mí su vida, porque tiene una profunda humanidad, su mensaje. Es una mujer contemporánea con todo lo que eso lleva, ¿no? En este momento, ser mujer, estar en esta vía, ¿no? Y aunque estamos todos en esta vía de despertar, digamos, hemos venido aquí, lo sepamos o no lo sepamos, más consciente o menos consciente, hemos venido aquí a eso. Entonces, pues esta humanidad profunda y esta forma de despertar sin estar en ninguna tradición, pues le ha llevado a una búsqueda constante y a un encuentro, ¿no? Y esto es lo que me ha traído a ¿Cómo fue la vida antes de su proceso de despertar de Susanne? Pues mira, ella en su infancia, como te he contado, su mamá había estado en profunda, digamos, como recuperación, ¿no? Del proceso que había vivido en Europa, ¿no? Entonces era una mujer que siempre estaba pues como depresiva, un poco metida dentro de sí. Entonces, el tema que le sucede a esta niña es que, empieza como a entrar en procesos en el que ella quiere irse de la realidad. De alguna forma, la realidad para ella es tan dolorosa que necesita hacer algo con esto, ¿no? Entonces, de pequeña, ella solía repetir su nombre como un mantra, hasta que llegaba un momento en que, digamos, podía sentir una especie de desapego, ¿no? Repitiendo su propio nombre como un sí, mantra, como podía sentir una sensación de desapego. Sí, debía ser pues como una pequeña práctica que ella como niña había asimilado, ¿no? Como que le daba un cierto confort, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí, es una cosa muy interesante, ¿no? Y luego en su adolescencia, pues ella tuvo como 7 o 8 años que estuvo haciendo meditación trascendental y ya abandonó esto
y de repente pues él... Subiendo a un autobús, creo que he leído. En la parada de un autobús. Ella estaba... ¿Qué sitio, no? ¿Qué sitio? ¿Qué sitio, no? Es que es... Donde bueno, menos te lo esperas, ¿no? claro, es como, donde... pues mira, me ha pillado en el autobús. Exactamente, el infinito a ella, pues la pilló en la parada del autobús, ¿no? ¿Cómo describe Susan Seagal este momento? Bueno, quiero puntualizar una cosa. Cuando a ella le pasa esto, ella está embarazada. Entonces, para mí, este es un punto que es muy importante, porque cuando las mujeres estamos embarazadas o vamos a dar a luz, hay algo que sucede en nuestro cuerpo que nos prepara para la fusión. Primero, la fusión con nuestro bebé y, bueno, para este acto de parir, que es como un acto de parirse, ¿no? Entonces, bueno, ella está esperando al autobús y de repente, cuando va a subir, va a dar un paso, hay un cambio en la visión, un cambio completo. Ella empieza a verse como por detrás de sí misma. Okay. Y tiene una visión de 360 grados, ¿no? Wow. Entonces empieza a verse como separada del cuerpo. Entonces ella hace todo tipo de intentos como... ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? Como de recuperar... Volver al físico, ¿no? Eso, es los de sentidos volver o a su cuerpo. Volver a su ¿no? cuerpo. Pero todo, digamos, se mete en una especie de, bueno, como de viaje que ya no puede volver a la visión normal de que estoy aquí, en este cuerpo, soy esto. Digamos, se produce una apertura, una explosión en la que ella se da cuenta de una forma tan abrupta de que no es el cuerpo. Wow. Entonces, no volvió nunca más a... No volvió. Bueno, ya contaré un poquito más, porque claro, tiene ires y venires, ¿no? Esto, cuando hablamos también, has estado con nosotros aquí en la radio y hemos hablado de la energía Kundalini. ¿Se podría esto también relacionar con un despertar espontáneo de la subida de la energía Kundalini? Sí. Bueno, podría ser. Para mí es una de las explicaciones que puede tener esto. Como de repente hay un fenómeno energético que te lleva a una comprensión. Y este fenómeno energético, claro, es incontrolable porque... Explícanos un poquito qué es lo que ocurre cuando esta energía pues llega como al último chakra, ¿no? El séptimo chakra. ¿Qué es lo que se tienen esas sensaciones, ¿no? Sí, bueno, las sensaciones de la conexión con el todo, la disolución, y es la sensación de que, bueno, pues de una muerte, ¿no? Una muerte de lo que uno piensa que es, una piensa que es. Entonces hay una integración energética de lo que es tu ser que explota en el ser total, ¿no? Entonces, se experimenta esa fusión, ¿no? Y esa explosión en el todo. Eso es, que no hay una diferencia entre... No hay división. Yeah. Hay una fusión con el componente todo. añadido que cuando esa explosión ocurre viene junta a muchísima comprensión, ¿no? Claro, es como en este momento lo que sucede es una descarga, como los ordenadores. Información. Un download. Un download de información. Claro, porque es en un instante que es un instante eterno en el que como la película Matrix, sí. Ves que todos estos números caen, ¿no? Porque es una descarga de información. Es como si en un instante se puede comprender el todo. Te conectas, hay un estado de conexión. Hay un estado de fuente. Conexión con todo lo que es, con Dios, con el infinito, con como queramos llamarlo, que nos trae una sabiduría que, digamos, esa sabiduría es como la iremos bajando a lo terreno. Es como una conexión con el espíritu, una conexión con algo, con la vastedad. Desde ¿no? tu punto de vista, Sanata, ¿qué es lo que a la mayoría de los humanos nos tiene desconectados o no poder conectarnos con esa fuente infinita de información? Bueno, pues yo siento que lo que más nos desconecta es el proceso de aprender, porque el proceso de aprender, digamos que lo que hace es que nos cierra
nos cierra los primeros chakras. Mm. Nos cierra... Bueno, es el proceso de crecer. O sea, no podemos decir si es bueno o malo, pero hay una desconexión. Porque cuando nosotros nacemos totalmente conectados. Nuestra fontanela está abierta y nacemos conectados. No sabemos quién soy yo, dónde acabo yo, dónde empieza el otro. Bueno, pues hoy estamos hablando del despertar con Sanata. Concretamente estamos hablando acerca del despertar de Susan Siegel. Sí. Nos has hablado de cómo se fue, de cómo le ocurrió, pero no de cómo se desarrolló el proceso de ella. Sí, o sea, después de esto que a ella le sucede, ella lo que le pasa es que, claro, se siente totalmente que no hay un yo. Su sensación de yo se ha ido. Entonces esta falta... La sensación del viejo personaje o del personaje que estaba acostumbrado toda la vida se ha ido. Claro, se ha volado en esta colisión, ¿no? Entonces, ¿qué le ocurre? Pues que ella entra en un proceso de miedo. Porque, claro, empieza a plantearse, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es esta experiencia? Es importante decir que, claro, ella no está dentro de ninguna tradición. Más tarde sí, ella iría hacia la Advaita, pero ella, imagínate, una persona que está en la parada del autobús, le sucede esto, entonces dice, bueno, ¿qué pasa conmigo? Entonces ella se tira 10 años... Intentando entender, ¿no? Intentando entender qué es lo que ha pasado, intentando integrar esa experiencia. Y en esos 10 años lo que ella tiene es mucha relación con el miedo. Entonces esto... O sea, esto es un dato importante también, Sanata, porque no por tener un despertar espontáneo vamos a estar en el éxtasis. O sea, este despertar a ella, aparte de comprensión, la dejó luego ahora con una etapa de mucho miedo, ¿no? Exactamente. Es como, mira, tú te casas, ¿no? Entonces tienes la luna de miel. Y entonces en la luna de miel pues todo es fantástico, tú comprendes todo, la vida es maravillosa, estás en unión con todo. Pero ¿qué ocurre? Después de la luna de miel, pues bueno, a veces pues se te puede caer el arroz, ¿no? En los ojos, ¿no? Y de repente pues no, empiezas a perder claridad. Porque claro, después de ese fogonazo te vas de nuevo al oscuro. Has visto, es como un relámpago. Es difícil mantener ese estado que se produjo, ¿no? Sí, yo siento que eso es lo que a ella le ha sucedido y sí, porque es como una bajada. De repente tú tienes un regalo, que es un despertar, pero luego es como si Dios te dijera, mira, te he mostrado lo que hay, pero ahora vuelves abajo. Ahora vamos a seguir profundizando. Ahora te lo tienes que currar un poquito, ¿no? Para qué es lo que pasa con ese sabor que hace en ti. Entonces ella estuvo con muchísimo miedo durante años. Y claro, entonces lo que hizo fue que fue a todo tipo de terapeutas. Y claro, nadie podía explicar desde lo terapéutico qué es lo que le había ocurrido. Hasta que ella ya acudió a maestros que le pudieron un poco explicar qué es lo que había sucedido, ¿no? ¿Qué le contaban estos maestros? Bueno, pues que había sido pues un gran regalo, que era una liberación y que era lo que muchas personas estaban buscando. Lo único que siempre estaba esta controversia con el miedo. Bueno, si esta persona ha encontrado la luz, ¿cómo es que tiene miedo? ¿Cómo es posible que tenga este miedo, ¿no? Entonces siempre ha habido esta polémica con su vida, con su despertar, porque... ¿Pero ese miedo estuvo presente siempre durante la mayor parte de su vida? Durante unos 10 años estuvo presente, pero luego hay otra fase en la que hay algo que hace clic. Entonces, esto que hace clic es que ella se da cuenta de que el miedo es parte de la esencia. Entonces, cuando ella se da cuenta y puede hacerse amiga de su miedo, puede contemplar al miedo como algo que es parte de lo infinito, es que ella empieza a hacer esta amistad
O sea, comienza como en un proceso de aceptación de esa parte también, ¿no? En lugar de rechazarla, le da la bienvenida y a lo mejor comienzo a vivir más en paz, imagino. Eso es como en vez de estar en lucha porque no sé quién soy, en vez de estar en lucha porque tengo miedo, lo que sucede aquí es que empiezo a dejarme estar en el miedo. Si no sé si esto que me pasa es así, pues bueno, es como una aceptación y una sumisión a lo real. O sea, este es su libro, ¿no? Vamos a enseñarlo a la gente de Mindalia. Sí. Bueno, el título no me lo sé. Collision with the Infinite. Colisión con el infinito. Colisión con el infinito. Este podríamos decir que es el libro más importante de bueno, ella. este es el libro que ella ha escrito y es su journey, su viaje. Su viaje. Describe de una forma muy honesta sus idas y venidas, porque a veces ella tenía muchísima conexión y a veces la perdía, ¿no? Es que claro, ahí también hay algo, Sanata, cuando has probado la conexión. Es como te dan un caramelo, te dan algo rico y de repente te dan... Es como cuando ya lo has probado y luego pasas a no estar ahí, es como todavía tienes más frustración, ¿verdad? Claro, es como lo que hace es que despierta una ansia más grande. Sí, por conseguir eso nuevamente. Y eso es parte del camino, porque claro, dice, es como pasaba con Rumi, ¿no? Si está borracho de Dios, ¿no? Y de repente pierde esa borrachera que es el éxtasis de unión con su amado, pues dice, Dios mío, que quiero esto, ¿no? Claro. Y esto es parte, pues bueno, de ese ansia que tenemos por conocer al amado, por conocernos a nosotros mismos, ¿no? Qué bonito. Pero claro, pues implica la pérdida, porque no siempre uno está tan brillante, ¿no? Uno no siempre está en ese lugar de tanta luminosidad, ¿no? Así que su viaje es un paseo por las luces y las sombras del despertar. Que al final es el paseo, ¿no? Pues parece que sí, ¿no? A ver si parece que esto es lo que hemos venido aquí, ¿no? A ver si alguien encuentra un paseo en el que nos podamos saltar las sombras, ¿no? Pero yo creo que no. Pues me parece que ese paseo no existe. ¿Qué más cositas nos han llegado de su historia del despertar? Bueno, mira, pues después de esta fase que hemos hablado, que sería la fase pues de aceptación de su sombra, de su miedo, de su historia personal. Un día ella está conduciendo en un coche, va a ver a unos amigos, entonces se da cuenta, tiene una visión de que esto que antes le dolía tanto, que ella no era nada, sí, que era tan doloroso para ella, ella se da cuenta de que ella es todo. Wow. Entonces se da cuenta de que va conduciendo en su coche, entonces se da cuenta de que ella es el coche, ella es su paisaje alrededor, ella es todo lo que está contemplando, sintiendo y viviendo. Entonces, claro, todo este dolor por no saber, de repente en un instante voló y se dio cuenta lo de que se puede hacer en un instante, ¿no? el poder de un instante. Eso es. Sanata, aparte de estar con nosotros, primer programa de Sanata aquí en Cadena OM, que nos ha venido a hablar de Susan Siegel, una sección que va a tener invitación al despertar, o invitación a despertar. Sí, mejor. Pero Sanata muy pronto nos vendrá a hablar también de Power Love. ¿Qué es Power Love? My Love. Oh my God. Bueno, pues es todo es un proceso que ha estado viviéndose en mí y que, bueno, pues que está dando a luz, está por ahí dando unos primeros pasos, como pasos de bebé. Vale. ¿Nos vas a traer el bebecito aquí? Sí, me encantará traeros el bebé y sí, me encantará presentarlo aquí. Pues muy pronto. Tenemos a Sanata nuevamente con nosotros, presentándonos Power Love y trayéndonos a la radio pues más historias del despertar que nos inspiran. Pues sí.
la verdad es que es maravilloso porque cualquier persona es un maestro en nuestras vidas, pero estas personas que, digamos, han llegado un poquito más cerca, ¿no? Pues tienen un sabor, algo que nos inspira y nos puede ayudar en nuestra muchísimo jornada. A seguir adelante, ¿verdad? Sí, es una mirada, un cambio en la mirada que bueno, que es... bueno, que nos puede realmente acompañar. María José Orejudo Sanata, que nos ha venido a hablar de Susan Siegel y que pronto estará con Power Love. Muchas gracias por haber estado Víctor. aquí. Gracias Nosotros seguimos pronto en más vídeos aquí en Mindalia Televisión. Un saludo.